Shabbat Shalom, hermanos. Shabbat Shalom. Vamos a iniciar este día santo. Ahora, a diferencia de los otros inicios de Shabbat, ahora vamos a iniciar con el estudio de la Parashá. Ello porque en este Shabbat se juntan dos Parashot, la Parashot Tatzriah y Metzorah, entonces cuyo estudio es muy extenso, entonces consideramos abordarlo en este día, en esta tarde, y este día, la parte restante de este día, vamos a continuar con la otra parashá que es Metzorah. Y bueno, vamos a iniciar explicando que esta parashá, Tatzriah, se encuentra en el capítulo 12 y 13 del Levítico, y específicamente habla acerca de la purificación de la mujer después del parto. Hemos estado viendo en Levítico, en el capítulo 10, acerca de la santidad. Vemos que el tema principal en Levítico es la santidad del Eterno que pide a su pueblo. Y no solamente lo demanda el Eterno en cuestiones del tabernáculo, sino también en la vida cotidiana. Vimos como hasta en la mesa Él pide que seamos santos en lo que comemos. Vimos en el capítulo 11. Y ahora vamos a ver en un aspecto muy importante de la vida, en específico de las mujeres, cómo es que hasta cuando las mujeres dan a luz, también tiene que verse, tiene que ver este punto de purificación, se le dice así. Vamos a ver el concepto correcto. Y con respecto a esta parte tan importante y esencial que es que cuando una mujer da luz. Y bueno, miren, en el capítulo 12 de Levítico dice lo siguiente, capítulo 12, versículo 1, dice así: y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando a una mujer dé a luz y tenga varón, quedará inmunda por 7 días, como en los días de su menstruación, será inmunda. ¿Sí? Vamos a empezar a escribir las palabras claves. Y una de las palabras, bueno, es Tatzriah. Así se llama la parashá, Tatzriah. ¿Y qué significa Tatzriah? Tatzriah es concibe, cuando una mujer concibe, y específicamente es cuando una mujer genera simiente, ¿sí? Y dice que también la palabra que acabamos de escuchar, esta parte de la palabra dice que cuando llegue a pasar eso con esa mujer, dice que va a quedar inmunda, ¿verdad? Que va a quedar inmunda durante 7 días. 7 días en los 7 días de su menstruación, así dice. Vamos a aclarar todos esos conceptos. Tatzriah es concibe, cuando una persona, una mujer, Tatzriah concibe o genera simiente, porque el hecho de concebir hasta que da luz normalmente son 9 meses, ¿no? O sea, más bien dicho sería cuando genera simiente y da luz, ¿verdad? Porque concebir y dar a luz son cosas distintas. Bueno, entonces debe considerarse así: cuando una mujer genera simiente, Tatzriah, así el título de la parashá, dice que va a estar inmunda. Y dice durante 7 días en los días de su menstruación. Vamos a aclarar todos esos puntos. Para empezar, un aspecto general que vamos a empezar a hablar en esta parashot, en todas las demás parashot que vamos a abordar, incluso más adelante vamos a ver acerca de la parashá de la mal llamada, quiero decir, lepra, que se denomina Tzarat. Tiene que ver acerca así como los elementos tienen que ver con los aspectos de la pureza.
y como lamentablemente en castellano se denomina como inmundo, ¿verdad? Inmundo y limpio, ¿sí? ¿Va a estar inmundo o va a estar limpio? ¿Va a ser inmundo o va a ser limpio? Comentaban en algunas lecciones pasadas que lamentablemente esto se asocia con la higiene, ¿sí? Va a estar, ¿qué entendemos por inmundo? Algo que está sucio, corrupto, algo que está vil, ¿no? Lo limpio, algo que por el contrario, algo que está limpio, algo que en la higiene está puro, purificado, ¿no? No debe entenderse así en el aspecto de higiene. Esto tiene que ver con la santidad y es un aspecto muy diferente a higiene. Comentaba yo alguna vez, daba una cita bíblica acerca de, me acuerdo de Ezequiel, dice la palabra, aunque te laves con soda, así dice, con soda, aunque te laves con soda, tu pecado siempre va a estar enfrente de mí. Entonces no tiene que ver con limpieza. Por decir así, yo también le doy un ejemplo, a un cerdo, aunque se le dice, no, es que eso es un cerdo que ha sido criado y desde pequeño se le ha dado buen alimento, se le ha dado maicito y ha comido bien. Pues aunque ese cerdo, y además ese cerdo no se mete ahí al excremento, ni en el lodo, no anda en el lodo, se ha criado bien, anda en paja, aunque ese cerdo se cría así, sigue teniendo una condición de inmundo, ¿sí? Aunque lo laven a ese animal, va a seguir teniendo esa naturaleza. Entonces no tiene que ver con la higiene, tiene que ver con la santidad. Y aquí en este aspecto primero vamos a ver que en hebreo esta palabra inmunda, esta palabra en hebreo es tamajá, y que no tiene que ver nada, no tiene que ver con la higiene. Y tamajá es lo que se considera, vamos a ver aspectos generales y que nos van a servir de base en todos los estudios que vamos a llevar a cabo. Y tiene que ver con, eso se le conoce, tamajá, tiene que ver con desordenada. Hubo un desorden en su cuerpo. Es incompatible con la santidad, ¿sí? No es que esté sucia, ahí hubo eso de dar a luz, es una cuestión muy, muy tremenda en el que el cuerpo de la mujer recibe una descarga física, emocional tremenda. Se llega a decir que se descompone, se desordena su cuerpo, y en lo que se vuelve a reconstituir, a regenerar, a rehabilitarse, a reordenarse su cuerpo, entonces dice que va a tardar 7 días, dice, en los días de su menstruación. Yo le quiero preguntar a las hermanas, como mujeres, ¿cuánto dura su menstruación? ¿Dura 7 días? No, por mucho, no sé, ¿cuánto? 3 días, 4, por mucho 5 días, mucho, ¿no? Por mucho, imagínense. Ahora imagínense la mujer que tuvo 12 años de flujo. Ay, es tremendo, ¿no? No, o sea, 7 días, no es menstruación. Menstruación en hebreo es beset. En hebreo es beset. Y aquí esta palabra no está en esta parte del Levítico. ¿Qué palabra está en esta parashá? Está la palabra nidat. Y nidat no es menstruación. Nidat es un periodo de reconstitución, ¿sí? Dice, específicamente dice, en esta parte de Levítico dice, nidat debo ta.
que quiere decir periodo de su dolor o debilidad. O sea, por 7 días va a estar nidá. Nidá también quiere decir separada, ¿sí? Apartada. Es parecido también en el matrimonio judío, después de que una mujer lleva a cabo su ciclo menstrual, hay un periodo de nidá, y hasta que se vuelve a la mikvé y se sumerge y se purifica, ya después vuelve otra vez a encontrarse con su esposo. Es un periodo de separación. Y aquí en ese aspecto de cuando llega a dar a luz, dice, va a dar 7 días, va a estar reconstituyéndose la mujer en su dolor, en su debilidad. 7 días. Es tan sabia la palabra de Dios que dice que son 7 días, y dice acá, cuando es varón, dice, al 8º día de la carne del prepucio del niño será circuncidado. Versículo 3. Y dice después en el versículo 4, y ella permanecerá en la sangre de su purificación. En la sangre de su purificación. Quiere decir, se sentará en los fluidos de su tojorá. Tojorá, vamos a borrar. Y lo quiero poner junto de esta palabra, que es lo opuesto. En los fluidos de su tojorá, ¿sí? De su purificación, que es lo opuesto de tamajá, ¿sí? Inmundicia. Dice que va a estar 33 días, dice, y por 33 días va a estar en la sangre de su purificación, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que además después de 7 días que va a estar recuperándose de su dolor, todavía va a tener 33 días más para recuperarse totalmente. Por eso no es coincidencia que en la ciencia médica, ¿cuánto se le da a la mujer cuando da luz? Se le conoce como la famosa cuarentena. 33 más 7, 40 días. Y fíjense, ese término es desde la palabra, ya desde la palabra lo establece. Qué sabio es la palabra, sabio es Dios, que dijo 40 días para que se recomponga. Y por otra parte, los médicos, la ciencia médica dice 40 días de recuperación. No es coincidencia. Así Dios es el que diseñó el cuerpo de la mujer, dice, necesita 40 días que esté recuperándose, ¿verdad? 33 días más 7 días que va a estar en su dolor, 40 días para que se recupere totalmente, ¿sí? Bueno, después de ello dice, durante ese periodo, la mujer no va a haber 2 restricciones: tocar algo santo, y 2, ir al templo, ¿sí? Dice el versículo 4, no tocará ninguna cosa consagrada ni entrará al santuario hasta que los días de su purificación sean cumplidos. O sea, durante 40 días va a estar recuperándose, y no va a tocar nada santo. ¿Qué es algo santo? Ni siquiera se va a acercar al tabernáculo, no va a tocar algo santo. Es lo que está dentro del tabernáculo, que era el lavacro, el altar, bueno, ya ni se diga la menorá, no podía entrar al lugar santo, no podía tocar nada de eso, que son cosas sagradas, ¿sí? Y tampoco podía ir al templo. Esta regla lamentablemente se ha entendido de una forma de discriminación hacia la mujer, ¿sí? Es que se le discrimina a la mujer, ¿no? Se le pone en un aspecto que va a estar
apartada, ¿no? Pero es un aspecto discriminatorio, ¿no? Quiero deciros que este aspecto, lejos de ser discriminatorio, es más que nada es una medida de protección del Eterno, de protección y amor para las mujeres por el Eterno. ¿Por qué? Ahí tenemos que recordar el aspecto de la naturaleza del Eterno. En ese entonces, cuando estaba el tabernáculo, la presencia misma de Hashem estaba ahí en el tabernáculo. Vemos como dice Hebreos, en la carta de Hebreos dice: sin santidad nadie podrá ver al Señor, ¿sí? Entonces eso alude a que Él es santo, y ante Él no puede haber pecado, ¿sí? No puede, dice, la palabra de Dios también dice, ¿habrá comunión las tinieblas con la luz? No, o sea, la luz, no puede haber esta lámpara que es luz, no hay nada de oscuridad en esta lámpara, no, porque la luz no puede existir a la vez oscuridad y luz, ¿no? ¿Sí? Así es el carácter de Dios. Entonces, si la mujer israelita llegaba a acercarse al tabernáculo con su condición de desordenamiento, por así decirlo, de su cuerpo, había un vacío en ella, que había sangrado, físicamente estaba incompatible con la santidad, tenía que reconstituirse durante 40 días. Si se acercaba al santuario en esa condición, iba a pasar, automáticamente iba a morir. Entonces dice el Eterno: no te acerques, porque si te acercas, bueno, tácitamente está diciendo eso, morirás, ¿sí? Era una medida de protección para el Eterno, ¿sí? El Eterno que estaba dando a la mujer, ¿sí? Entonces por eso dice que no se iba a acercar. Aquí quiero nuevamente recalcar estos términos que los vamos a ver. Vamos a ir vamos a ir replicando durante estas lecciones, sobre todo en Levítico, que tiene que ver con la santidad de Dios. Están los términos Tahorá y Tahor, que viene de Tahor, y está el término Tumá o Tamé, que malamente se ha traducido como inmundo, inmundicia, sucio, ¿sí? Y todo esto tiene que ver, como lo comentaba, con la santidad del Eterno, ¿sí? Vamos a poner, y que quiero que tengamos bien fijos estos términos. Voy a ser muy insistente, ¿no? Dice, por un lado tenemos lo que se le conoce como limpio, Tohorá, que viene de la palabra Tahor, que quiere decir reconstitución, ser compatible, ¿sí? Estar habilitado, ¿no? Reconfigurado. Son palabras en castellano para que podamos entender es un concepto, ¿sí? No hay una traducción en sí de esta palabra, más que nada es un concepto. El hebreo es conceptual. Entonces, ¿qué quiere decir Tahor? Tahor es algo que es compatible con la santidad. Hay una reconstitución, una regeneración, una rehabilitación, ¿sí? Tengamos en mente eso. Ya no pensemos en limpieza, tengamos en mente este concepto. Por el contrario, su opuesto, Tumá o Tamé, es algo que está desordenado, falto de constitución, incompatible, ¿sí? Algo que está no rehabilitado, que no está regenerado, ¿sí? Que está, por decir así, vacío. No es lo mismo decir, este lápiz está sucio, que este lápiz está vacío de tinta, ¿verdad? Es un concepto totalmente distinto. Igual la mujer no es lo mismo decir una mujer está sucia
a una mujer está vacía porque sangró y tuvo un bebé y está reconstituyéndose apenas, ¿verdad? Es un concepto que debemos de cambiar nuestra manera de pensar, y eso nos va a dar luz con respecto a lo que nos da el sentido de la palabra, lo que entendemos en la palabra. No es que el Señor quiera discriminar a la mujer, no, es que está sucia y no la quiero porque está sucia, no, o inmunda, no. Es que por su misma condición está reconstituyéndose, y es medida de protección para que ella no pueda, no se le ve como un aspecto de higiene, sino como un límite, ¿sí? Un límite para que ella estuviera protegida, ¿sí? Dice la palabra, además, que otro aspecto también, aparentemente el capítulo 2 es muy pequeño, pero tiene muchos aristas. Dice que cuando es niña, 7 días va a estar en su dolor, recuperamos de su dolor y su debilidad la mujer, y además 33 días para que totalmente se reconstituya, que van a ser 40 días. Esto más o menos, eso de 33 días es como cuando a nosotros nos enfermamos de gripa, ¿no? Y nos dan, ¿saben qué? Tienen que tomar durante 5 días tal medicina. A los 2 días ya nos sentimos bien y dejamos de tomar la medicina, ¿no? No, dice, el doctor no dice, no, son 33 días más, ¿no? Y tiene que descansar, ¿no? 33 días para recuperarse bien. No, ya nos sentimos nosotros bien al primero o el segundo día, no. Tenemos que tomar el tratamiento completo para que nos curemos totalmente. Así es esto, en este aspecto, la mujer. 7 días para recuperarse de su dolor y 33 de su unidad, y 33 días para rehabilitarse completamente. Cuando es niño. Cuando es niña, dice que son 12 semanas, 14 días, más 66 días que se recupere. Eso hace una cuenta de 80, lo doble. ¿Por qué lo doble? ¿Sí? Viene aquí la pregunta, ¿por qué lo doble? Y otra pregunta más. Dice que después ya que ya se reconstituyan, ahora sí ya va a poder venir al santuario, al templo. ¿A qué iba uno al tabernáculo? En el tabernáculo, ¿qué había? Un altar de sacrificios. Entonces iba a llevar un sacrificio. Y dice la palabra en el Levítico que iba a llevar 2 sacrificios. Un sacrificio de olá, que es holocausto, que iba a ser todo completo. Iba a ser, dice que podía ser un cordero. Y además un sacrificio de pecado, de hatat. Y podía llevar un pichón o una paloma, ¿sí? Un cordero o paloma, pichón, ¿sí? Incluso dice que cuando la persona fuera muy pobre, bueno, aquí tenemos testimonio en el Evangelio en Lucas 2, 22, 24, que cuando María dio a luz y después de que se recuperó, asistió al templo, ¿no? Precisamente a ofrecer sacrificio, pero era muy pobre. Dice la palabra en Lucas 2, 24 que ofreció 2 pichones, 2 palomas. Cuando fueran muy pobres, bueno, ya no se les exigía un cordero, no, ok, 2 pichones o 2 palomas, ¿sí? Pero tenían que ofrecer. La siguiente pregunta es, además de que dio a luz, tenía que ofrecer sacrificios. Y los sacrificios, recordemos, ¿para qué son? Los sacrificios son para acercarnos al Eterno, por haber tenido una condición de pecado, ¿sí? ¿Y qué pecado había en dar a luz? Esa es la pregunta. Todavía de que da luz, ¿en qué pecado incurrió? ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Además de, pues si ya con el solo hecho de parir, todavía ofrecerse un sacrificio, pues bueno, la respuesta es la siguiente, y sobre todo con respecto al segundo, el aspecto de lo del, ¿por qué se dobla, no? El término para hombres y para un bebé y una niña, ¿no? Vamos a recordar que en Génesis 3, 13
dice que el pecado entró a través de la conducta de Eva. El enemigo echó toda su basura, todo su trampa sobre la mujer. Y la mujer cayó y a través de la mujer hizo pecar a su esposo también. Pero original, históricamente, el pecado fue introducido por la mujer, ¿sí? Eso fue lo que ocasionó la muerte. En Romanos 5:12 nos dice muy claro que el pecado y muerte van juntos. O sea, la muerte es consecuencia del pecado. Y vamos a ver específicamente acá algo muy bien interesante. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 15:56? ¿Qué nos dice? Primera de Corintios 15:56 nos dice lo siguiente. Nos habla acerca de unas palabras muy interesantes. Aquí voy a utilizar el uso para más rápido el uso de mi celular. Dice así 1 Corintios 15, 56. Dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice, ya que el aguijón de la muerte, dice, el aguijón de la muerte, dice, es el pecado. ¿Sí? Es el pecado. Y luego, y el poder del pecado es la ley. Entonces aquí, por eso, esta parte así vista en castellano, por eso es que muchos cristianos dicen, no, es que, pues miren, por eso ya no seguimos la ley, porque es el poder del pecado, y por eso ya no se sigue la ley, ya la ley está en uso. No, está mal interpretada. Vamos a ver. Aguijón en griego es kentron. ¿Sí? Y no quiere decir que sí, efectivamente es una puya, es la puya, es la punta de un compás, ¿sí? Es la punta de un compás, ¿sí? Y este compás hace que gire en torno a este artículo instrumento para que se lleve a cabo un círculo, ¿no? Vamos a verlo desde el punto de vista matemático. Pero metafóricamente no debe interpretarse desde el sentido geométrico, matemáticas, que Entrón representa no tanto la puya, sino lo que representa es el origen, ¿sí? El origen de la circunferencia, de una circunferencia, porque es en torno de este origen que se traza un círculo. Entonces, debe decir, en lugar de aguijón, es el centro o el origen del pecado, el origen de la muerte, que es el pecado, ¿sí? Primer aspecto dilucidado, ¿sí? No debe referirse, debe traducirse con énfasis no debe traducirse con énfasis en la punta, sino en lo que está representado, que es el centro o el origen del círculo. Bueno, siguiente, ¿sí? A continuación dice, y es que el poder del pecado es la ley. Poder aquí en griego es dinamis, ¿sí? Dinamis. Y dinamis incorrectamente se traduce como poder, pero también debe entenderse desde el sentido matemático. Dinamis, desde el contexto del lenguaje matemático, es utilizado por el apóstol Pablo como el exponente o la potencia. Nosotros en matemáticas hemos visto 3 elevado a la décima potencia, ¿verdad? Por decir así, ¿no?
o el número 3 elevado al cuadrado, o el 3 elevado al cubo, ¿verdad? Esta es la potencia o el exponente. No es que tenga poder así de dominio, no, visto desde el punto de vista matemático. Entonces, dicho así, debemos decir que y el exponente del pecado es la ley. ¿Cómo? Podemos traducirlo de otra forma. La ley es lo que da a conocer que un hecho u omisión se considera como pecado, ¿sí? Si no hubiera ley, pues uno hace tal o cual cosa y no sabría que esa cosa, ese hecho que hace o omisión es pecado. Pero como está la ley, dice, si haces esto o no haces esto, tal o cual cosa, eso se considera transgresión a la ley y el pecado. La ley es lo que expone al pecado, lo que nos da referencia al pecado. Sin la ley no sabremos lo que constituye el pecado. Es lo que el verdadero sentido de lo que nos dicen Corintios. Entonces podemos decir que el origen del pecado el origen de la muerte está en el pecado, ¿sí? Y por tanto, del lado de la mujer se introdujo la muerte y el pecado. Otro punto muy importante es que en la antigüedad a Adán se le conocía como el Ner. Ner Nishmat Adán. En el Talmud de Jerusalén se le da este nombre Adán, que quiere decir la lámpara o la luz del mundo. Es Ner, así en el Talmud se le conocía, Ner Shel Ha Olam. Así se le conocía a Adán, la luz del mundo. A los que conocemos el Evangelio, ¿nos suena algo esto? ¿La luz del mundo? ¿Quién es la luz del mundo? ¿Quién dijo, yo soy la luz del mundo? Yeshua. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Aquí está un punto muy importante. Veamos lo que nos dice Proverbios 20:27. Proverbios 20:27 nos dice lo siguiente. 20:27. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Y en hebreo está así. Ner Hashem. Ner Hashem o Adonai es la Ner Hashem Nishmat Adam. Así dice. Lámpara. Dije 20:27, ¿verdad? Lámpara de Hashem o del Señor. Y se traduce, es el espíritu, Nishmat. Nishmat. Espíritu se traduce como Ruach, ¿verdad? Ruach. Pero aquí no está Ruach, aquí está, lo tradujeron como espíritu y está mal traducido. No, es Nishmat, ¿sí? Lámpara de Hashem es la Nishmat, la que se le conoce como Neshama de Adán. Y ellos hacían alusión al primer Adán. Los judíos solo conocían al primer Adán, es decir, al primero, al Adán Harishon, ¿sí? Pero no se estaba, aquí este versículo de Proverbios 20:27 no estaba refiriendo al primer Adán, se estaba refiriendo, sobre todo porque el primer Adán no tenía Neshama, ¿sí? ¿Qué nos dice Génesis? Hay una parte en Génesis 2:7. Génesis 2:7 nos dice así.
Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué fue Adán? Adán fue un nefesh haya. Nefesh haya. No fue un nishmat hayim. ¿Sí? Es lo que encontramos en Corintios 45:15. 45:15 de Corintios nos dice así. Primera de Corintios 15:45. Primera de Corintios 15:45 nos dice así. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, nefesh hayah. Alma viviente, primer hombre, primero. La continuación nos dice, el último Adán es un espíritu que da vida. Él es un nishmat hayim. ¿Y quién es el segundo Adán? Yeshua. El Adán Kadmón. No sé cómo se llama Adán Kadmón. Entonces, esto de Proverbios, ¿a quién se estaba refiriendo? ¿Adán, al primer Adán? Es la luz. La luz de Hashem es el Nishmat, no, se estaba refiriendo al Nishmat Hayim, a Yeshua. Entonces, con base en esto podemos decir que el pecado y la muerte que la serpiente produjo en Eva, con eso intentó apagar la luz del mundo. Pero el enemigo erró al pensar que la luz del mundo era el primer Adán, ¿sí? Si bien si el Evangelio no hubiese revelado esto, estaríamos creyendo como el judaísmo, que dice en el sentido de que hay un alma pura, en que en las noches sale de nuestro cuerpo y regresa por las mañanas, con el riesgo incluso de que no regrese, imagínense, ¿no? Este pensamiento se encuentra en una oración matinal que se conoce como Modeani. Modeani dice, Modeani lefaneja melech hay bekayam, sheherzat tabi nishmati behemla, rabá emunateja. ¿Qué quiere decir esto? Traducido dice, doy gracias ante ti, oh Rey vivo y eterno, melech hay beyakam, por haberme devuelto bondadosamente mi alma. Dice, Shehezarta vi nishmati behemla, por haber devuelto mi alma. Rabá emunateja, grande es tu fidelidad. ¿Sí? Ese es el pensamiento que tienen con el judaísmo, que el alma va y viene de nosotros. Ese no es el pensamiento que nosotros creemos en el Evangelio. El Evangelio decimos que en el Evangelio creemos que la Neshama es la recepción del poder del Eterno que reside en el hombre, ¿sí? Es la influencia del poder del Eterno. Y entonces, retomando, el enemigo entonces atacó a Eva, por medio de la cual se introdujo el pecado y la muerte, diciendo que su finalidad era apagar la luz del mundo. Pero el maligno se equivocó y pensó que estaba destruyendo que destruyendo al primer Adán iba a terminar con la luz del mundo. Pero resulta que la luz del mundo es indestructible, porque no era este primer Adán, este es Nefesh Hayah. Era lo que nos dice en Juan 8:2. Yo soy la luz del mundo. En Juan 1:2 dice, yo, la luz verdadera. La luz verdadera es Yeshua. Por eso, cuando la mujer da luz, ya sea o niña, y una vez cumplido el término de purificación, de su reconstitución, de su rehabilitación,
es que tiene que ofrecer dos sacrificios, uno olá y uno hatat, porque ella introdujo la amenaza de muerte y del pecado contra la luz del mundo, Yeshua. De igual forma podemos decir que los hijos de la mujer que llega a parir los trae al mundo para morir. De alguna manera es como si los matara, porque en Eva todos mueren. Pero, dice también Eclesiastés 19:5, porque los que viven saben que han de morir, ¿sí? Esa es la condena que trajo el pecado hacia la humanidad a través de Eva, ¿sí? Pero gracias al Eterno, gracias a su misericordia y sobre todo al sacrificio de Yeshua, es que es por eso que comentamos que en esta parasha se especifican dos tipos de sacrificio cuando la mujer da a luz. Uno, que es el procedimiento que señala la Torá de rehabilitación, que es el olá y el hatat, ¿verdad? Por el pecado. Después decimos, pero ¿por qué si está pariendo? ¿Por qué uno? ¿En qué pecó? Es como reminiscencia de Eva, ¿no? De Eva, del pecado que derivó de Eva. En ese aspecto, el sacrificio de Yeshua llega también a cobrar una alta importancia para las mujeres, porque en términos generales es un gran descanso para las mujeres, ya que por el sacrificio de Yeshua hace que se quede atrás ese estigma que se da a la mujer cuando da luz, ¿sí? Es por eso que miren lo que nos dice en 1 de Timoteo, en 1 de Timoteo, en el Evangelio de 1 de Timoteo, es una verdad muy hermosa. Vamos a verla rápidamente para que los encuentre rápido. 1 de Timoteo dice así. 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 14 y 15. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Así nos dice el Evangelio. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en la fidelidad, amor y santificación con modestia. Eso quiere decir que cuando la mujer llega a parir, hablando de la salvación de la vida, será puesta en libertad, porque ahora va a parir sin miedo, sin temor a la muerte, ni por el pecado, porque ahora en Mashiach, si permanece en fidelidad, amor y santificación, va a parir, pero para dar vida, ¿sí? En Efesios 5, 8 y 13 nos dice lo siguiente, miren, 5:8. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos, y te alumbrará Mashiach. ¿Quién es la luz? Te alumbrará la luz. ¿Quién es la luz? Mashiach. En Mashiach tenemos la luz, ya que erradicó el pecado y la muerte de la humanidad, y vinculó no solamente a toda la humanidad, sino también en el aspecto de la mujer, y la incluyó en el plan de salvación, a diferencia como se trata en el judaísmo y en Medio Oriente, que tratan de forma muy indiscriminada a la mujer, ¿sí? Incluso a la mujer la segregan, ¿verdad? Le ponen un estigma histórico, porque dicen, no, es que por ella vino el pecado, ¿verdad? Pero en el judaísmo, ahora ya con Mashiach, bien lo dice Pablo, ¿verdad? Dice, ya no hay griego ni judío, ni hombre ni mujer, o sea, ya no se hace esa diferencia entre hombre y mujer, ¿no? Todos ante Mashiach, todos son iguales. Ahora, cuando una mujer da luz, ¿tiene que ofrecer esos sacrificios? No, ya no. Comentábamos anteriormente, ¿verdad? Ya todos los sacrificios de Hatat, de los de Olá, de los de paz, Shelamim, todos esos sacrificios ya fueron absorbidos por Mashiach. Incluso también los sacrificios que están en Levítico 2, los de la mujer. Cuando una mujer ya da luz, ahora en Mashiach, ya da luz, ya no para muerte, para vida. Como lo dice ahí en 1 de Timoteo, ¿verdad? Se permanece en fidelidad, amor y obediencia. Ahora cuando no va a poder, ya no va
a ofrecer sacrificios, porque en Yeshua, que vino a ser reconstituida y reivindicada la mujer, lo que le hizo el enemigo contra ella. Por eso Hashem estableció este periodo de reconstitución. Cuando una mujer da luz a una niña, viene la segunda pregunta: ¿por qué cuando da una niña, da luz a una niña, ya no se duplica el periodo de 40 a 80 días? ¿Por qué? Porque tratándose de mujer, ya trae una mujer al mundo en el vientre, trae otro vientre que va a parir para muerte. Entonces por eso se duplica, ¿no? De 40 se duplica a 80. Pero ahora, a diferencia de cuando parió un varón, el varón por su naturaleza no iba a parir a otro ser, ¿no? Es por eso que ya no se da esa distinción. ¿Qué podemos concluir con este capítulo 12, esa primera parte de la Parashá Tazria? Podemos concluir lo siguiente, que el sacrificio de Mashiach, vemos ahora que no solamente se dice que es que Él vino a morir por nuestros pecados y lo generalizamos. No, ahora vemos que tuvo implicaciones en todos los aspectos de la vida humana, ¿sí? Y en el aspecto específicamente de la mujer, ¿sí? ¿Cómo es que ahora históricamente la mujer era estigmatizada por el aspecto de que a través de ella vino el origen de la muerte, que es el pecado? Pero ahora en Mashiach, como nos dice, ha sido reconstituida y reivindicada, ¿sí? Le ha dado la ha dignificado, ¿verdad? Y le ha dado esa salvación, como en su naturaleza femenina, a los seres humanos que son mujeres. Y eso también nosotros debemos de tomarlo en cuenta para valorar aún más el sacrificio de nuestro Señor, ¿sí? Que Él ya vino a cambiar todo ese sistema sacrificial de Levítico. Y ahora en Mashiach es que somos salvos y también libres de este tipo de rituales, ¿sí? En Levítico, capítulo 3, esta parashá continúa en Levítico, capítulo 13, y empieza a hablar, solamente yo quisiera, ya para culminar esta parte, quisiera dar una pequeña introducción, y nos va a hablar acerca de lo que se conoce como la lepra, ¿sí? La lepra. En hebreo, esta palabra se conoce como más adelante vamos a ver que es la parashá Metzorá, ¿sí? En Metzorá dice, es alguien enfermo de lepra, así dice Metzorá, pero en hebreo, para denominar a alguien leproso, por decir así, hay dos palabras, tzariá y tzahará, ¿sí? Tzarúa es el hombre o aquella persona en quien todavía se encuentra la tzahara, una persona que tiene la enfermedad, que tiene los síntomas, ¿no? Lo tiene presente. Y aquel que tiene tzahara es denominada la persona que estuvo con Sará, o sea, es al pasado, ¿sí? Una cosa es tener los síntomas presentes, tzarúa, y otra cosa pues, es una persona que ya sanó, pero tuvo tzaharat, ¿sí? Y nuevamente este término, tzaharat, malamente lo traducen como lepra, ¿sí? Y por eso quiero dar esta pequeña introducción, porque más adelante vamos a ver que tiene muchas especificaciones, ¿no? La lepra no es la lepra que actualmente conocemos, ¿sí? La enfermedad de la lepra que actualmente conocemos, que es una enfermedad derivada de una bacteria, ¿sí? Y que afecta
al sistema, al sistema nervioso, incluso llega en sus fases más profundas, más avanzadas, a perderse los miembros de la persona, ¿no? Ese es lo que conocemos actualmente como lepra, clínicamente, médicamente. Pero la lepra, entre comillas, bíblica, se conoce como Sahara, Saraat, y no tiene traducción. Es como comentaban, es como, no podemos traducir Facebook, ¿no? Facebook en inglés, en árabe, en chino, sigue siendo Facebook, y es un medio electrónico de red social, y no hay una traducción para traducir Facebook al castellano, ¿no? Este no va a ser Facebook, ¿no? Igual, Saharat en hebreo no hay una traducción en castellano. Lo que podríamos decir para entender es, Saharat es una manifestación o una somatización, es un término no muy común. ¿Qué es una somatización? ¿Que tiene síntomas? Ajá, es una manifestación física. Es una manifestación física de una enfermedad. Pero no es una enfermedad médica o física, sino es una enfermedad espiritual. Espiritual. ¿Sí? Y esta, por decir así, no se diagnostica por un médico. Quien declara una tzara, ¿quién es? El sacerdote. Vamos a ver a lo largo por eso digo esto como manera genérica, a lo largo de los siguientes capítulos dice, y va a haber una tzara, y una tzara de esto, y una tzara de aquello, y va a haber cuando una úlcera, cuando se manifiesta en la piel de la carne, en la piel del cuerpo, que es diferente esos términos, o se manifiesta en la cabeza, o en la barba, la tzara, va a haber diferentes tipos de tzara, pero siempre la que la va a declarar, no va a ser un médico, va a ser un sacerdote. Por eso, ¿se acuerdan, hermanos, cuando decía, va a estar durante 7 días los sacerdotes iban a estar encerrados con Moisés, y Moisés los iba a estar capacitando? ¿Para qué? Pues para esto también. Para saber, cuando tenga el zarat, tú tienes que saber cómo, cuando viene la úlcera blanca, o si el pelo, o si la postilla, o si el forúnculo, si viene así de esta forma, ya sabrás cómo declararla al zarat. Un sacerdote era el único capacitado para declarar una tzara. Y en la Torah y en la tradición de Israel se dice que la tzara derivaba generalmente cuando se hacía una injuria, una calumnia, un chisme, una murmuración, y eso terminaba somatizándose en el cuerpo, manifestándose físicamente en el cuerpo, lo que se conoce como la Lashon Hara, ¿verdad? Comúnmente la tzara se le asocia con el Lashon Hara, ¿sí? Con el hablar mal de la persona, y no solamente hablar mal, sino hablar un chisme, una calumnia, ese tipo de pecado del habla, ¿no? Pero vamos a ver en estos capítulos siguientes, el día de mañana, que no solamente por el Lashon Hara, sino también por otro tipo de pecado se manifestaba. A ver, no solamente la tzara se manifestaba en el hombre, y eso lo digo porque también se manifestaba en el vestido y en una casa. O sea, ¿cómo va la casa va a estar hablando mal o el vestido va a estar hablando de... No, entonces no mucho el judaísmo la asocia mucho con el pecado de la hermana de Aarón, ¿verdad? Que la hermana de Aarón habló mal de Moisés, la hermana de Aarón y Moisés, habló mal de Aarón y Moisés y le dio tzara, lepra, ¿no? Y la tuvieron que separar del campamento durante 7 días, y porque para que se rehabilitara, ¿no?
para que se fuera nuevamente estuvieran Tojorá, en su purificación. Estaba Tumá. Vamos a empezar a manejar estos términos, acostumbrarnos a esos términos. Ya dejémonos quitémonos de nosotros, de nuestra mente, inmundo, limpio. No. Usar los términos hebreos, ¿sí? Estaba para que nuevamente se reconstituyera, fuera en su estado de Tojorá, ¿sí? De purificación. Porque estaba tamé, no decir sucia, no estaba tamé, ¿sí? Desordenada. Entonces decía, la tzarat no solamente se manifestaba en el cuerpo de la persona, sino también había ese vestido o en la casa. Y entonces podemos decir que no se considera como actualmente se estudia la enfermedad de la lepra, porque en la tzara tenía que ver con aspectos de un pecado, y eso era de un mal que lo determinaba el Eterno, ¿sí? No podemos decir, es que fue esto y por eso le dio tzara. No, ahí la decisión del Eterno tiene mucha importancia. Eso es derivado de una cuestión espiritual, no es una enfermedad física, es una cuestión espiritual. Entonces es por eso que no debemos compararlo con lo que común conocemos como lepra. Es una enfermedad espiritual dada por el Eterno, en su soberanía, ¿sí? Porque incluso hasta en el vestido y en la casa también se daba tzara, ¿sí? Eso lo vamos a ver el día de mañana, con la última parte de lo que es la parashá de Tzarriá, y vamos a ver la otra parashá que se llama Metzorah, ¿sí? Este fue el estudio de la parashá en el capítulo 12, y damos gracias al Eterno porque nos da esta parte de enseñanza, en la cual podemos ver que, a pesar de ser instrucciones de ritos muy, muy complicados, pero nos refleja el amor que tiene el Eterno por su pueblo, y la trascendencia de lo que esto fue, de lo que esto que era antes. Ahora esto ya no lo cargamos, con esos ritos, sobre todo en el aspecto con las mujeres, ¿no? La mujer ya no tiene que dar sacrificios, porque a través de Mashiach es que ya ha sido salva, reivindicada, reconstituida. Esta es la parashá de esta que estudiamos, y deseo que sigan siendo bendecidos por el Eterno, sigamos siendo bendecidos por el Eterno este día. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.